ahí. Solo que voy a empezar a grabar esto. Ok, ya vimos en las clases pasadas, vimos cuándo voy a definir una enfermedad renal crónica, es decir, un paciente que tiene una alteración anatómica o una alteración funcional y que tenga menos de 60 mililitros por minuto, en el caso de ser funcional, y que sea por más de 3 meses. Voy a saber o voy a sospechar una enfermedad renal crónica si mi paciente tiene alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna patología que me hizo deteriorar progresivamente la función del riñón. Y voy a tener acumulación de productos o de toxinas urémicas, que son los que veíamos la vez pasada, que son los que me van a dar todos estos cambios a nivel sistémico. Tanto la retención de los azoados, y secundario a esto, la acidosis metabólica, la alteración que voy a encontrar a nivel de los electrolitos séricos, que son las que, y en el manejo del agua, que son los que principalmente me van a afectar o los que se van a presentar clínicamente con mi paciente. Entonces, cuando yo ya tengo una enfermedad renal crónica avanzada, que ya tengo una etapa 5 de CADIGO, que son las que veíamos en la primera clase, y que voy a tener una depuración menor de 15 mililitros por minuto, entonces, y voy a tener una retención de azoados de manera importante, entonces yo ya voy a considerar iniciar una terapia sustitutiva. Entonces, ¿cuándo las voy a iniciar? Es cuando yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica CADIGO o CADOQI etapa 5, entonces tengo menos de 15 mililitros por minuto, que son los que ya los voy a considerar para iniciarlas, que tenga una urgencia dialítica, acuérdense cuáles dijimos que eran las urgencias dialíticas, que tenga anasarca, que tenga una acidosis metabólica, una hipercalemia con traducción electrocardiográfica, un síndrome urémico y que secundario a esto haya una encefalopatía urémica, son urgencias, es decir, eso sí no me voy a esperar a que programe con tiempo la colocación del catéter, no es, ya la tengo que iniciar porque está en riesgo la vida de mi paciente. Y pacientes con falla renal aguda, en los que tengan un AKIN etapa 3 o que tengan una retención hídrica muy importante o acidosis metabólica que pueden llegar a tenerla, son también pacientes que ya puedo iniciarles una terapia sustitutiva si el paciente está en condiciones adecuadas y obviamente le va a ir mejor. Entonces, para las terapias sustitutivas tenemos 3 modalidades que ya les había mencionado antes. La diálisis, que se divide en 2, ¿no? La diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Y la otra es el trasplante renal. El trasplante renal sería el ideal, pero pues no tenemos tanta cultura de donación. Y para hacer el trasplante renal de donador cadavérico, pues las listas son muy largas. Y para hacer el trasplante de donador vivo relacionado, pues no siempre se encuentran o no siempre encuentran quien quiera donarles un riñón a los pacientes. Entonces, las terapias sustitutivas que más utilizamos son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Estas se van a regir o la forma en la que van a ayudarnos a mejorar tanto la calidad de vida como las condiciones en general de nuestros pacientes es disminuyendo la cantidad de azoados. No nos suplen por completo la función renal, porque no nos van a suplir la cantidad o van a hacer que tengamos más cantidad de eritropoyetina, por ejemplo. Entonces, nos van a suplir parcialmente
la función renal. Y principalmente, o las funciones en la que nos van a ayudar, es la disminución de los ácidos, disminución de la urea, disminución de la creatinina, disminución del fósforo y disminución del agua, ¿no? Si es que mi paciente tiene retención. Entonces, estas dos terapias se basan en ciertos mecanismos físicos por las cuales se van a realizar. Entonces, los mecanismos físicos que vamos a encontrar en estas dos modalidades, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, van a ser la difusión y la convección. La difusión, pues me imagino que todos ustedes saben y lo vieron desde el principio de la carrera, es el transporte pasivo de solutos que va a haber a través de la membrana del dializador, ya sea en la hemodiálisis a través de la membrana que se utiliza en la hemodiálisis, el filtro, o en el caso de la diálisis peritoneal a través del peritoneo. Ese va a ser nuestra membrana que nos va a servir como dializador y esta se va a dar bajo un gradiente de concentración, de mayor concentración a la de menor concentración. Y la convección va a ser el paso simultáneo a través de la membrana de diálisis, ya sea el peritoneo o el filtro, del solvente de agua plasmática acompañada de solutos bajo el efecto del gradiente de una presión hidrostática. Entonces, aquí van a ser importantes las dos funciones o los dos mecanismos, se puede decir. Tanto la difusión, la difusión que es más hacia los solutos y la convección es solutos acompañado de líquido, ¿no? Y en la convección se va a dar o se va a determinar el término ultrafiltración. Esa nos va a decir cuánta cantidad de líquido estoy quitando yo a mi paciente y la difusión son los solutos. Ay. Entonces, aquí lo vamos a ver en un cuadrito que les puse, que lo saqué de un libro, es difusión es principalmente solutos de un lugar de mayor concentración, que en este caso sería la sangre del paciente, hacia un lugar de menor concentración, que sería el peritoneo o sería a través del filtro de la máquina de hemodiálisis. Y la convección es paso de solutos, pero también de líquido por la presión hidrostática también que vamos a tener. Entonces, inicialmente si nosotros tenemos una enfermedad renal crónica en etapa 3, en etapa 4, voy a tener un tratamiento conservador. No voy a iniciar una diálisis peritoneal cuando mi paciente tiene estas etapas. Solamente en el caso que mi paciente tenga una falla renal aguda que me la deterioró muy rápido y aunque no, y tenga por ejemplo anasarca severa, podría hacer una terapia sustitutiva, pero va a ser temporal, no es que se vaya a quedar de manera crónica con la terapia. Y las otras son las que habíamos mencionado. Entonces, vamos a empezar a ver un poco de la hemodiálisis. La hemodiálisis pues es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que va a suplir parcialmente, como les platicaba hace rato, las funciones renales de excretar agua y solutos y regular el equilibrio ácido-base. Durante la sesión de hemodiálisis, esta consiste en interponer dos compartimentos de líquido en una membrana semipermeable, ya sea en el filtro o el dializador. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen que se ven como muy poritos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Este es un filtro de la hemodiálisis visto por dentro, se puede decir. Entonces, estos filtros chiquititos, si vemos, son como estas membranas que son redonditas. Por dentro de estas membranas, que si ustedes ven son muy chiquititas y son muchas, por dentro de esta pasa la sangre que tenemos o que de mi paciente. Y alrededor de todas estas fibras, es decir, en la parte externa, pasa el flujo de dializante, es decir, el dializante
es un agua que es un agua ultra pura, que no tiene bacterias, que no tiene cloraminas, que tiene menos cantidad de calcio, que tiene bicarbonato, eso sí, tiene potasio. Y entonces lo que me va a hacer es sacar la urea de un lugar de mayor concentración, que es la urea, a través de estos poritos hacia el líquido de dializante, que es el lugar de menor concentración, porque obviamente ahí no tenemos la urea. Entonces, un filtro tiene de 8.000 a 10.000 fibras. Una fibra mide aproximadamente 200 micrómetros y tiene el área de superficie dependiendo del filtro, ¿no? Hay algunos que tienen 1.7 metros, otros tienen 1.9, otros tienen 2.1 metros de área de superficie en los que puedan hacerse la diálisis o este intercambio de los solutos del lugar de mayor concentración al menor concentración y también el transporte del agua o del líquido que nosotros lo llamamos ultrafiltración. Entonces, si ustedes ven acá, es como lo vemos en un dibujito. Entonces voy a tener todas estas fibritas, están acá, y esas fibras tienen poritos, que son chiquititos, y por medio, adentro de la fibra, pasa la sangre, y en esta parte donde están las rayitas como grises, es donde va a pasar el líquido de dializante, ¿no? Entonces, aquí como ven, aquí donde dice el flujo sanguíneo es donde pasa la sangre o viene la sangre de parte del paciente, pasa por dentro de las fibras y es donde va a salir hacia el otro lado ya dializado, se puede decir, o ya limpio un poco más de las toxinas. En este donde dice el dializado es donde entra el líquido de dializante y baña todo a todas las fibras, alrededor de las fibras, y es donde se va a hacer el intercambio y sale de este lado. Si ustedes se dan cuenta, la sangre va hacia una dirección y el líquido dializante va hacia la dirección contraria. Entonces, empiezo a hacer la diálisis o el intercambio de solutos y el cambio de ultrafiltración, perdón, de, de líquido para darme la ultrafiltración. Y aquí sale, ya entra la sangre que está llena de urea, de creatinina, de fósforo, con ácidos, y sale acá ya la sangre disminuida de urea, disminuida de creatinina y todo lo demás. Entonces, esto es en una sola vista, se pudiera decir, si la viéramos en una foto, ¿no? Pero esto es un intercambio constante que vamos a tener un flujo sanguíneo, por ejemplo, en un paciente que tiene 3 horas de diálisis, va a tener un flujo sanguíneo, pongamos, de 300 mililitros por minuto y un líquido de dializante de 500 mililitros por minuto. Entonces, por ejemplo, si son 3 horas, ¿cuántos litros de tratamiento, de cuánta sangre tratada encontraríamos a las 3 horas? Si tengo 350 mililitros por 60, que son minutos, son 21 litros, ¿no? Por 3 horas, 21 litros, 21 litros. 63 litros que vamos a procesar en un paciente. Es decir, no es que tenga 63 litros, ¿no? Sino que es por minuto. O sea, voy a hacer un recambio para estar depurando, se puede decir, al paciente de toda esa urea y esa creatinina. Y obviamente tiene que disminuir durante el periodo de las 3 horas que voy a estar con la terapia. Entonces, si ya vemos acá están los flujos, que es donde hacemos los intercambios que ya les había dicho. Entonces, ¿cómo voy a ver si tengo una buena depuración, si tengo una buena eliminación de los solutos? Entonces tengo que haber el aclaramiento de la creatinina o de los solutos, ¿no? Puedo utilizar la urea o puedo utilizar la creatinina, perdón, para poder valorar si mi terapia está siendo adecuada o no está siendo adecuada. Entonces, el aclaramiento o la depuración de creatinina va por tiempo, por volumen, y esta se calcula y lo ideal es que sea, de acuerdo a esta fórmula,
1.3. En la diálisis peritoneal voy a hacer o voy a encontrar que el KTB o el aclaramiento de la creatinina necesaria por tiempo y por volumen de todo lo que estoy haciendo y todas las veces que estoy depurando va a ser de 1.7, lo ideal. Entonces voy a medir la tasa de eliminación de los solutos, que lo que voy a estar yo midiendo principalmente es la urea y la creatinina, que es en la que me voy a basar o en la que voy a valorar el KTB o el aclaramiento que voy a tener de estos solutos para ver si mi paciente está adecuadamente dializado o está subdializado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la cantidad o el tiempo que yo esté dializando, la urea con la que entra mi paciente, por ejemplo, si tengo un paciente que entra con una urea de 200, cuando yo termine las 3 horas, puedo hacer otra toma de urea y si la urea está en 20, bueno, entonces tuvo más del 65% de la reducción de urea, sí, entonces es una buena diálisis. Y con esta también puedo calcular el KTB. Tengo que hacer una urea pre, una urea post diálisis para saber en la fórmula. Obviamente la fórmula es muy larga, no se las puse aquí, pero es muy parecida a la de las fórmulas actuales para medir el filtrado glomerular, ¿no? Entonces es muy larga, puedo ingresar los datos y ahí veo el KTB. Si mi KTB está muy bajo, si mi porcentaje de reducción de urea es menor del 65%, entonces tengo que hacer las modificaciones para que mi paciente esté bien dializado. ¿Qué es lo que pasa? Esa urea con la que salen postdiálisis, ¿es la urea con la que se van a quedar después de la diálisis? No. Como ya les había comentado, la creatinina, la urea y la creatinina nunca van a volver a ser normales en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, si por ejemplo mi paciente entra con una urea de 200 y sale con una urea de 20, pongamos, entonces a la media hora mi paciente ya va a tener más urea. Entonces, ¿por qué? Porque sale la urea de los compartimentos intracelulares y vuelve a hacerse un equilibrio en el cuerpo. Entonces, al siguiente día, pues mi paciente ya va a tener una urea más alta, pues porque obviamente el riñón no está funcionando, y al siguiente día, pues ya la va a tener más alta y ya va a la siguiente sesión de hemodiálisis en el caso, ¿no? Se dejan las sesiones 3 veces por semana. Entonces también no solamente voy a medir cómo está el aclaramiento de creatinina, también tengo que pensar si tengo una membrana, es decir, un filtro adecuado de acuerdo a la superficie corporal de mi paciente, porque si yo le pongo un filtro chiquito a un paciente que mide 2 metros, bueno, no hay de 2 metros, de 1,90 pongamos, entonces me estoy quedando corta para poder hacerle la depuración adecuada. ¿Por qué? Porque si tiene más área de superficie, el filtro tiene más poros y más lugar en donde hacer este proceso de difusión y de convección. Entonces, también tiene que ver el tamaño de poros, el grosor de la membrana, el material del tipo de filtro que se esté utilizando. Esto se va a dar se reporta en mililitros por minuto y es dependiente de la concentración del soluto. No siempre, eso, cuando te venden el filtro, te dicen, bueno, en el filtro es esperado tal depuración de urea, tal depuración de creatinina y todo. Pero obviamente también tiene que ver con el acceso, si el acceso vascular de tu paciente esté adecuado. Entonces el COA es teóricamente el máximo aclaramiento de urea de un dializado, en el que de fábrica me dicen, pues el máximo de aclarado que tiene este filtro es de tanto de la urea como de la creatinina y como del fósforo. Entonces hay filtros de baja eficiencia, es decir, que son de 500 mililitros por minuto y me van a depurar un poco menos, y otras de eficiencia moderada de 500 a 700 y otra es alta de mayor de 700 mililitros por minuto, obviamente de pequeñas moléculas. Entonces yo tengo que adaptar qué tipo de filtro es el que le voy a poner a mi paciente dependiendo del aclaramiento de creatinina
que tengo ahorita en este paciente, del aclaramiento de creatinina que me reporte, pues el filtro que yo voy a poner de acuerdo a las pruebas que se le hicieron, ¿no? Y voy a tener un coeficiente de ultrafiltración también en mis filtros. Entonces esa va a medir la permeabilidad al agua y van a ver dializadores que tienen un flujo más alto y esos poritos que veíamos en donde se puede hacer el intercambio de urea, el intercambio de líquidos, pueden tener unos poros más altos, o perdón, más grandes, y hay filtros que tienen un coeficiente de ultrafiltración mucho mayor, ¿no? Y esos son a los que podría haber en los pacientes que yo quisiera depurar moléculas mayores o que tienen un proceso inflamatorio severo son los que voy a utilizar mayor. Entonces, los tipos de membrana, hay tipos de celulosa sintética y sintéticos que son, el más usado es el de polisulfona y es el que más compatibilidad tiene a la hora de hacer la hemodiálisis. Es decir, que van a tener menos complicaciones de reacciones alérgicas en el caso de reacciones que pudieran tener a los filtros, en las de a comparación de los de celulosa y celulosa sintética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven en la hemodiálisis, no es todo inocuo, ¿no? Entonces, si yo tengo una membrana, esa sangre sale a través de unas líneas y de las líneas se va al filtro y se hace el intercambio de todas estas sustancias, tanto de solutos y de líquidos, y regresan, ¿no? Pero al momento de que la sangre toca a la línea, se puede decir, de que por medio de la cual estoy sacando la sangre, entonces empiezan a haber empieza a activarse una cascada de coagulación, perdón, y se empieza a activar el sistema de complemento. Entonces, si mi paciente puede llegar a hacer reacciones alérgicas muy intensas, si son a la hora de utilizar tanto los filtros como las líneas de la hemodiálisis. Entonces pueden tener activación de estas células, liberación de histaminas, de productos inflamatorios, pueden tener broncoconstricción, perdón. Ay, Dios. Y vasodilatación. Pueden tener activación de neutrófilos, daño endotelial, activación de los monocitos, ¿no? Y es muy raro, pero pudieran ocasionar o tener fiebre o hipotensión solamente por el contacto que tiene la sangre con las líneas y el filtro. Y activar plaquetaria. Entonces, sí pueden, los pacientes que tienen hemodiálisis pueden tener trombocitopenia y pueden tener todos estos trastornos durante la sesión o posterior a la sesión. Entonces, no es así como que, ay, pues bueno, es una terapia que no me puede ocasionar alguna complicación como tal, sino que sí pudiera ocasionar complicaciones intrahemodiálisis y aparte aumento los cambios hemodinámicos que voy a hacer con mi paciente, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes ven acá, este es mi circuito de la hemodiálisis. Entonces, aquí obviamente pusieron a un paciente que tiene una fístula, que hay pacientes que tienen fístula y hay pacientes que tienen un catéter. Y como les decía a sus compañeros, o sea, sí tienen un catéter, pero ese catéter va hacia una vena. Y no quiere decir que porque yo le diga arterial y venosa están en una arteria y en una vena, ¿no? Las dos están en una vena. Entonces, la fístula está en una vena. Igual yo tengo que poner aquí 2 agujas,
una que es la que me va a servir de salida de la sangre para irse a todo este proceso de la hemodiálisis, y uno que me va a recibir la sangre, se puede decir, ya pues dializada o como con menor cantidad de toxinas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una bomba que es la que me va a ayudar a ejercer una presión negativa para que yo saque la sangre, se puede decir, del paciente, viene hacia la línea que yo tengo. Esta bomba es la que me ayuda a tener esa presión negativa para jalar el líquido, y tengo que poner heparina. Si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior vimos que había activación plaquetaria. Entonces, pueden formar trombos estos pacientes en las líneas o en el filtro. Entonces, tengo que utilizar heparina o un anticoagulante para que no se vayan a formar los trombos. Y entonces, entro el filtro, si ustedes se acuerdan, el líquido dializante va en el sentido contrario al líquido sanguíneo, y entonces ya que sale disminuida en urea y creatinina y todos los demás factores de las toxinas urémicas, va a pasar por este atrapa burbujas, se puede decir, o un detector de burbujas, porque obviamente no debe regresar con burbujas al cuerpo, ¿no? Entonces ya que pasa esto y no hay ningún problema, regresa hacia el cuerpo. Aquí lo único que les puse es cómo está la imagen de la bomba como tal, y esa es la que nos va a ayudar a la presión negativa para poder sacarlo. Obviamente, si yo piqué mal, si no tengo una buena aguja, o si el vaso está disminuido o sea, disminuido de tamaño porque ya está estenosado o lo que sea, esta bomba no, aunque esté activa, no me va a sacar un buen flujo y no va a funcionar todo esto, ¿no? Entonces, el líquido de dializante va a ser un líquido que va a ser ultra puro, va a tener muy poquita cantidad de bacterias, desde 0.1 unidades formadoras de colonia por mililitros, y en toda unidad de hemodiálisis debe de haber un área de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, tienen que tener suavizadores, carbón activado, tiene que tener ósmosis inversa, tiene que tener luz ultravioleta para también disminuir la cantidad de bacterias, y se van a ir almacenando en un tanque que es el que va a surtir de líquido de dializante a todas las máquinas. Entonces, este líquido de dializante va a tener un sodio entre 135 y 145, un potasio máximo de 4. El cloro va a estar en 102, el bicarbonato tengo que tenerlo un poquito elevado para en este intercambio que voy a tener de urea y de creatinina, también hay un poco de intercambio de tanto de bicarbonato y de hidrógenos, para que esa acidosis metabólica que mi paciente tenga, pues obviamente disminuya. El calcio debe ser un calcio bajo, de 0 a 3.5. El pH del líquido dializante por lo general se utiliza de 7.1 a 7.3. Y existen algunas variedades de hemodiálisis. La hemodiálisis que por lo general se utiliza en las unidades que se puede decir en las que llegan los pacientes son hemodiálisis convencionales. La hemofiltración es un poco diferente de la hemodiálisis convencional, ya que en esta predomina la convección más que la difusión. Y en la hemodiálisis convencional predomina la difusión más que la convección. Y entonces, en esta si quiero sacar un poco más de tanto de líquidos, de fluidos o de procesos inflamatorios, incluso a veces para drenar un poquito más de fósforo. Y y en las pacientes que están con mucha alteración hemodinámica, es decir, tienen
la presión muy bajita o tienen falla cardíaca o lo que sea. Entonces son las que utilizan por eso en las terapias continuas o en las terapias intensivas. Y la hemodiafiltración, entonces, va a combinar una terapia tradicional con la hemofiltración, ¿no? Lo que sí es que una terapia de hemodiafiltración, obviamente tal vez te saldría mucho mejor para sacar algunas cosas extras como el fósforo que les decía y aparte solutos, pero pues sí cuesta más cara, o sea, por el tipo de filtro, por el tipo de solución de restitución que se utiliza, entonces pues genera costos mucho más altos en en las instituciones y por eso a lo menos en las instituciones públicas pues no las tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones de una hemodiálisis? Es decir, ¿a qué paciente no le puedo poner una hemodiálisis? Que no tengamos la capacidad de obtener un acceso vascular funcional, es decir, que mi paciente no tenga buenos vasos, buenos accesos vasculares, o que mi paciente ya tuvo accesos vasculares en yugular, en subclavia, en femoral, transhepática, no sé, y ya no tengo dónde más ponerle, pues es un paciente que ya no voy a poder agregarle otro acceso vascular. Que tenga una insuficiencia hepática grave, pero obviamente que ya esté terminal. Enfermedad psiquiátrica o retraso mental. Muchos pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas no se les toma en cuenta para la hemodiálisis porque pueden arrancarse el catéter, me ha tocado, o sea, pueden arrancarse el catéter y pues obviamente ocasionan un sangrado así intenso y más si tienen una fístula, es muy difícil controlar a estos pacientes. Entonces, ¿Y no es posible tenerlos sedados mientras están en hemodiálisis? no, pues es que imagínate, vas a tener a tres, por ejemplo, si fuera temporal, no hay problema. Incluso a los pacientes que tienen encefalopatía urémica, que están muy inquietos, puedes incluso sedarlos mientras están en la terapia para que no se vayan a arrancar el catéter. Pero si haces una terapia en un paciente sedado 3 veces por semana durante 3 horas, pues no es lo ideal, pues. Entonces es como muy complicado. Y no vas a tener al paciente hospitalizado. Y si se te cae, si te deprime respiratorio, pues va a ser más complicaciones. Entonces las cardiopatías congénitas fuera de tratamiento quirúrgico, obviamente si tienen una fracción de eyección muy pequeñita, no es recomendable la hemodiálisis, así como dice las miocardiopatías con una fracción de eyección menor del 30%, perdón, del 30% más bien, que tengan un implante valvular o que tengan una estenosis severa, igual que tengan una FEBI chica, cardiopatía de cualquier tipo con riesgo de infarto al miocardio. Algunas pacientes que ya no tienen otra opción, pues se les da hemodiálisis, pero realmente tienen el riesgo de muerte súbita durante la sesión y más, por ejemplo, si tienen una enfermedad de vasos múltiples y que nada más un vasito está ahí regando al corazón. Si mi paciente llega a caer en hipotensión durante la hemodiálisis, que puede ser parte de las complicaciones que puedo esperar, entonces pueden llegar a infartarse y si no tenemos buenas condiciones generales, pues son pacientes que pueden tener, por eso les digo, muertes súbitas. Entonces, fíjense que en estas guías de tratamiento que saqué son del Seguro Social. Aquí manejan padecimientos malignos avanzados fuera de tratamiento oncológico, como que pacientes que no puedo iniciarles o no puedo llevarlos a la terapia sustitutiva de la función renal. Pero realmente, o sea, no puedes al 100% decir, ay, no, pues usted tiene un cáncer terminal, pues ya no le voy a hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque también como que va en contra. Pero son como que las guías de práctica clínica que tiene el instituto, por ejemplo. Pero pues por lo general siempre se les deja con tratamiento sustitutivo a esos pacientes. Y trastornos de la coagulación con alto riesgo de sangrado, eso sí solamente que fuera muy intenso, o sea, que realmente tuviera plaquetas
muy bajas mi paciente, o sea, pacientes que tienen menos de 40,000 plaquetas no son tan aptos para pasar a hemodiálisis si ya se dieron cuenta o como, ay Dios, como vieron, tengo riesgo de bajar todavía las plaquetas, entonces, y más riesgo de sangrado, pues no puedo pasar a estos pacientes a menos que tengamos una féresis plaquetaria, por ejemplo, y podríamos pasarlos a la hemodiálisis mientras están las primeras horas de la féresis, ¿no? Pero si son plaquetas muy bajas o los tiempos de coagulación muy prolongados, perdón, lo preferible es no pasarlas porque tenemos riesgo tanto de un EBC hemorrágico que puede llegar a presentarse en estos pacientes, ¿no? Entonces, esas son como que las contraindicaciones. Ahora, si ustedes, como siempre les platico, si ustedes tienen un paciente a nivel particular, se pudiera decir, ustedes pueden preguntarle cuál es la que él prefiere, ¿no? Que ustedes tienen que darle los pros y los contras. Pros de una sesión de hemodiálisis, bueno, pues estoy un poco más cómoda en el sentido de que voy a un lugar de hemodiálisis, yo no me preocupo en hacer mi cambio, ni mi recambio, ni las horas. Es 3 veces por semana, 3 horas, me conecta una enfermera y ya no me hace nada más. Los riesgos o las complicaciones que voy a tener es que si tengo un acceso vascular, en el caso que no sea una fístula y sea un catéter, entonces puedo tener riesgos de procesos infecciosos que me pueden estar complicando pues la calidad de vida que tengo, ¿no? En el paciente. Si tengo una fístula arteriovenosa, porque se la hice, porque mi paciente tiene un buen corazón, pues entonces puede ser que mi paciente mejore un poco más rápido. Pero si mi paciente, eso sí, voy a hacer más cambios hemodinámicos en el paciente, voy a hacer, mi paciente puede llegar a tener hipotensión, hipertensión durante las sesiones y mi paciente puede perder la función renal residual un poco más rápido. ¿Qué es eso? La función renal residual es, aunque yo ya tengo una terapia sustitutiva, pues algunos pacientes todavía orinan y esa función residual, es decir, aunque saque casi lo mínimo de urea y de creatinina y un poquito de líquido, pues me va a ayudar para controlar la presión, para controlar otras cosas. Pero si mis pacientes eventualmente, principalmente los de hemodiálisis, empiezan a disminuir esa función renal residual un poco más rápido por los cambios hemodinámicos que hago, porque yo ultrafiltro, por ejemplo, si mi paciente llega con 1 litro, 2 litros o 3 litros extra de agua, en esas 3 horas le quito la cantidad de agua y entonces obviamente ocasiono una alteración hemodinámica mayor a que si todos los días le hago la diálisis peritoneal y saco 1,000 mililitros por día, ¿no? Entonces, eso es como que hace que esa descompensación o esta alteración hemodinámica hace que los pacientes pierdan más rápido esa función renal residual y es más posible o es más frecuente que en poco tiempo puedan dejar de orinar, ¿no? Esos pacientes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctora. No, doctora. Ok, me falta diálisis peritoneal, pero ya faltan 15 para la 1. Si no, mañana vamos a ver diálisis peritoneal y el miércoles ya empezamos con alteraciones electrolíticas. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 12. Hasta mañana, doctora.